Hola comunidad, estamos aquí en este directo maravilloso donde hoy voy a invitar a una persona que se dedica a ayudar a mujeres con menopausia. Vamos a ver si la invitamos. Es una persona que hace un tiempo, mira, que anda por aquí la entrevista y hoy se la hago yo a ella. Ayuda a mujeres que están en esta etapa de la menopausia o están comenzando con la premenopausia. A ver si puede entrar. La acabo de invitar. A ver si se une. A ver si es capaz de unirse. Es necesaria. La paciencia es amiga de la vida. Mientras se une, os cuento un poco quién soy yo, para los que se han unido nuevos a esta gran comunidad de Sonidos de Amor. No pasa nada. A ver si me puede mandar ella la invitación. Para que pueda unirse. Seguimos insistiendo. Hay veces que pasa que nos dice que por lo que sea no pueden unirse. Y invitamos otra vez. Ya la tenemos por aquí conectada. Bien. Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Espera, sí. Que me cambio. Cambia la cámara. Muy sí. Bien, muy bien. Bien, bien. Estaba haciendo cositas. Ha funcionado rápido. Hoy está. Sí. Pero no me conectaba, ¿sabes? Pero bueno, es que he cambiado de sitio y eso, pero al final sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida a esta comunidad de Sonidos de Amor. Gracias, Bego. Un placer de estar aquí contigo. Sí, les estaba contando que mientras venías, que hace unos días me habías entrevistado tú y hoy me toca a mí. Así que preséntate y dinos qué haces. Vale, mira, bueno, para la que no me conozca todavía, pues yo me llamo Margarita y soy terapeuta y la verdad es que a veces me cuesta un poco de definir exactamente qué tipo de terapeuta soy, porque como trabajo en muchos ámbitos, ¿no? Y tengo bastantes estudios diferentes, pues tampoco no hay una definición exacta de como terapeuta, ¿no? Porque sí que me encamino mucho para el tema holístico, porque me gusta mucho y conecto mucho con esa parte, pero trabajo mucho con la energía de las personas, porque considero que es la parte que menos conocemos y la que más nos influye porque no la conocemos, ¿no? Y entonces esa sería más mi definición como terapeuta, ¿no? Terapeuta holística, pero tirando más a energética, ¿no? Y emocional, que es lo que nos lleva más a transitar en este mundo, ¿no? Especifica un poco holístico, energético, porque a lo mejor hay seguidores que nos están viendo en este momento y dicen, ¿qué es holístico? Sí,
Mira, cuando hablamos de la parte holística es para diferenciar un poquito de lo que es los terapeutas normales o que consideramos que son normales, ¿no? Está el campo de la medicina y dentro del campo de la medicina ya nos iríamos a las terapias más naturales, ¿no? Que trabajan el campo físico, ¿no? Y la parte holística es la parte espiritual, la parte que no trabaja la medicina ni la parte física, ¿no? Que se trabaja con terapeutas. Entonces es una parte que a veces hay personas que cuando hablas de espiritualidad se creen que es pues estar todo el día conectado con Dios, todo el día conectado con esa parte, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con esa parte tan trascendental, ¿no? Sí que hay terapias que nos llevarían a la parte esa más espiritual, ¿no? O más mística, ¿vale? Como la parte del tarot, la parte, ¿no? De la numerología, y así que entra un poquito más en esa parte, pero la parte que yo más trabajo es la de la energía, ¿no? Que también tiene su parte así, ¿no? Y por eso se considera holística, ¿no? Porque también trabaja dentro de esa parte, no es ni la física ni la médica, ¿vale? Y entonces salimos un poco de lo que normalmente se conoce, ¿no? Curiosamente, el tema energético es muy importante, sobre todo en la etapa en la que en este directo se habla de que vamos a hablar de la pareja y de la menopausia. Y tú, sé que por lo que veo en tus publicaciones, hablas mucho de la etapa premenopáusica, de la menopausia. ¿Cómo empezaste este camino de querer tratar a mujeres con premenopausia o menopausia? Pues mira, yo puedo decir que soy la vivencia de lo que trabajo, ¿no? Porque yo realmente nunca había trabajado como terapeuta, ni sí que alguna vez había oído hablar, ¿no? Pero yo trabajaba más pues en la parte de inmobiliaria, ¿no? Pues era autónoma y trabajaba. Pero yo tuve los retos de la premenopausia y no fui consciente de ello porque se me juntaron pues muchas cosas en esa etapa, ¿no? Y cuando yo ya estaba en una menopausia, ¿vale? Ya había pasado todos los síntomas de la menopausia, fue cuando me di cuenta, ¿no? De que una parte muy importante que yo había pasado, la había pasado sufriendo, ¿no? Porque no me había dado cuenta, no estaba preparada, ni tampoco encontré las personas que me supieron decir lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Entonces, eso hizo ya un clip en mí, ¿no? Porque a partir del conocimiento yo fue cuando empecé a darme cuenta que muchas mujeres les estaba pasando como a mí y no decían nada, ¿no? Como yo, por miedo a que nos catalogaran, ¿no? Entonces me estuve formando sobre esto, ¿vale? Y entonces allí entendí mucho la etapa que yo había vivido, ¿no? Entonces me di cuenta que muchas mujeres no, o sea, hablamos mucho de la menopausia y realmente la menopausia es cuando ya no tenemos la regla, cuando ya hemos pasado todos los síntomas, ¿no? Lo que nos tiene que preocupar no es la menopausia, sino la premenopausia, ¿no? Que es realmente donde tenemos todos los síntomas y donde podemos tener, pues, una etapa bastante dura, ¿no? A veces me encuentro mujeres que me dicen, no, pues es que yo no he tenido ningún síntoma. Bueno, es que todo el mundo no lo tenemos igual, ¿no? Pero muchas veces los síntomas están disfrazados y lo estamos pasando, pero no somos conscientes porque se parece mucho a muchos de los síntomas que solemos tener, se pueden confundir con etapas de decaimiento, con etapas de estrés, con etapas de ansiedad, con etapas de depresión. Y entonces, como coincide mucho con esos síntomas, los médicos, ¿vale? Y los terapeutas tampoco no caen en que puede ser una menopausia, ¿vale? Una premenopausia. Tenemos que decir que la premenopausia también puede ser anticipada, como fue en mi caso, ¿no? Entonces, también es difícil que lo puedan catalogar. Cada vez tenemos muchas mujeres, sobre todo, ¿no? Doctoras que se están especializando en esto y nos están ayudando, ¿no? Pero todavía falta mucha, ¿no? De información. Y entonces muchas veces cuando nosotros acudimos, ¿no? A los médicos, ya vamos con muchos meses o incluso años, ¿no? De pasar
esa etapa, ¿no? Y entonces cuando llegamos muchas veces ya es tarde, ¿no? Entonces, por eso fue que yo empecé a tener esos retos y entonces fue cuando me empecé a informar, a hacer, y al final llegué a esto porque tuve otros retos importantes en mi vida y fue cuando me encaminé ya en encontrar soluciones que no fueran médicas, ¿no? Porque las médicas no me solventaban lo que yo estaba padeciendo. Y así fue como ya entre una cosa y la otra, ¿no? Al final vi que el camino de ayudar a otras mujeres era ese, ¿no? A través de mi vivencia y de todo lo que yo había aprendido para poder solventar ese tema, ¿no? ¿Cómo viviste esa etapa de menopausia precoz? Porque se dice que viene a los 50 años, pero claro, también existe la precoz, como es tu caso y como es el mío. Yo con 39 me vino. Entonces, ¿cómo lo pasaste? Pues mira, la mía fue muy dura, ¿vale? Muy dura porque yo no tengo antecedentes de menopausia precoz, a excepción de una tía mía, ¿vale? Que yo siempre había oído hablar, ¿no? De que ella tuvo a mi primo, ¿no? Lo tuvo con 32 años y ya no le volvió más la regla, ¿vale? Pero era un tema que estaba ahí y nadie hablaba, nadie decía, solamente, pues a mí me sonaba de eso, ¿no? Pero mi madre tardó muchísimo, o sea, mi madre hasta los 52 o 53 tuvo la regla, o sea, no tuvo la menopausia precoz, entonces, claro, yo tampoco no pensé, ¿no? Que a mí me pudiera, pues, fueran unos síntomas de estos, ¿no? Entonces, sí que la menopausia suele venir, ¿vale? A los 50, 45, 50 es lo que marca, pero yo, por ejemplo, con 35 años ya empecé a tener síntomas de premenopausia. Pero a mí, ¿qué me pasó? Que yo, las reglas se me empezaron como a cambiar, ¿no? Pero como yo empecé a tomar la píldora y empecé a tomar precauciones porque había cambiado de pareja, ¿no? Y estaba con otra pareja, ¿no? Pues entonces tampoco no me di cuenta de que la regla, ¿no? El periodo me había cambiado. Sí que empecé a notar cosas, pero no le di importancia. Pensé que bueno, que era normal porque había cambiado de trabajo, llevaba un poquito más de estrés. Bueno, lo que digo, ¿no? Entonces, cuando lo comentas con las amigas, me dicen, no, esto es el estrés, no, esto es la ansiedad, ¿no? Entonces, no le di importancia. Pero claro, cuando yo y tuve a mi hija, ¿vale? Con 37 años, yo allí fue un cambio bestial en mi cuerpo, en mis sensaciones, empecé a notar cosas que me gustaban, que ahora las odiaba, ¿no? Empecé a notar que ya no podía dormir igual, empecé a notar sofocos, no mucha calor, luego mucho frío, ¿no? Y entonces aquello fue cuando empecé, a ver si tengo una menopausia. Pero claro, oía a la gente y me decían, no, hombre, que vas a tener la menopausia, si nada más tienes 37 años, ¿qué dices, no? Claro, acababa de tener mi hija, ¿no? Entonces, bueno, es que esto es normal porque es el posparto. Digo, a ver, que es mi tercera hija, que ya sé de lo que va, ¿no? Pero eran sensaciones totalmente diferentes. Pero todo el mundo, pues claro, lo que te iba diciendo. Entonces yo consulté con una doctora, ¿vale? Y bueno, me dijo que era imposible, imposible, imposible que yo tuviera una perimenopausia. Y yo, claro, le dije, bueno, pues si me lo dice una doctora, me tengo que creer a la doctora, ¿no? Pero yo cada vez estaba peor. Lo que digo, esto me trajo mucho conflicto en mi casa, con mi pareja, con mis hijas, en el trabajo, ¿no? Porque yo no estaba bien. Había días que no me encontraba bien y no sabía lo que me pasaba, no podía identificarlo, ¿no? Y claro, al no identificarlo, todavía pues pensaba, igual tengo algo malo, igual tengo alguna enfermedad, ¿no? Le vas dando muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Y bueno, total, que ya me encontré yo con 40 años, ¿vale? Me voy a una revisión y le vuelvo a insistir, ¿no? Esta vez tengo un doctor, insisto, vuelvo a insistirle que yo las reglas no las tengo, que cada vez, no, o sea, nada, que yo no tenía ganas de tener pues, relaciones con mi marido, que yo cada vez estaba más encerrada en mí porque no tenía ganas de relacionarme, había días que solamente quería llorar y me dice que tenía una depresión y que eso era normal. Y digo, pero bueno, digo, es
que a ver, una depresión, pero ¿de qué? Si yo estoy bien en mi casa, no tengo a mi hija pequeña y estoy contentísima. Bueno, pues es que a veces cogemos depresiones y ya está. No me supo tampoco, ¿vale? Le insinué, ¿no? Podría ser, no, 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 imposible, imposible. Está todo perfecto, todas las hormonas perfectas. Mi sorpresa fue que a mí no me había hecho ninguna analítica de hormonas, me había hecho pues las normales de una citología, pero no de hormonas. Entonces, ¿cómo podía saber este médico si yo estaba viendo hormonas si a mí no me había hecho una prueba de hormonas? Claro. ¿No? Pero bueno, claro, te fías de una eminencia, de una persona que sabe más que tú, ¿no? Fueron pasando y claro, mi sorpresa fue cuando yo volví a que ya tenía 45 años, que yo ya hacía 5 años prácticamente que no tenía regla, y voy a otra persona, ¿no? Otra mujer, y entonces esta mujer me dice que por qué no había ido antes. Digo, perdone. Digo, si yo, hombre, es que ahora es imposible hacer nada. Y si hubieras venido antes, pues hubiéramos podido poner remedio. Digo, hombre, digo, es que llevo desde los 37 que tuve a mi hija, ¿no? Diciéndolo, todo el mundo me decía que no. Y entonces, pues ella me estuvo explicando, ¿no? Ella fue la que me dijo, ¿no? Pues que yo le fui explicando todo esto que he estado aquí diciendo, ¿no? Y ella me dijo que efectivamente había tenido una premenopausia precoz y que pues hubiera podido evitar, ¿no? Todos esos síntomas, un poquito, ¿no? Aliviar, ¿no? Todo lo que yo padecí, ¿no? Claro, ya indudablemente, pues eso, esa carencia de tratamiento me provocó luego pues un poquito pues, de descalcificación de huesos, ¿no? Que luego, pues gracias a mis terapias y a todo lo que me he hecho, pues he vuelto a recuperar, ¿no? Pero es importante, por eso digo que es importante saber, ¿no? Y conocer, porque a veces pues los médicos no te conocen, no saben tus antecedentes, ¿no? Y cuando te preguntan, pues claro, como se confunde con tantas cosas, es difícil, ¿no? De poder identificarlo. Sí, y mira, justo hablabas de un tema muy importante, que es las relaciones en la pareja. Justo el directo de hoy le hemos titulado la, la pareja y la menopausia. ¿Cómo influye esta etapa? Pues mira, con la pareja es que es un tema todavía muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque primero, nosotras ya no nos entendemos, porque no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Entonces, claro, si tú no te entiendes, ¿cómo te va a entender tu pareja, ¿no? Entonces, claro, tú estás con una pareja que te conoce de una manera, ¿no? Y puede venir por varias bandas, ¿no? Porque nosotros como energía, ¿no? Tenemos que diferenciar que nosotros tenemos, tanto el hombre como la mujer, tenemos dos energías, ¿no? Tenemos la femenina y la masculina. Indudablemente, ¿vale? Cada persona tiene una proporción mayor o menor, pero normalmente las mujeres tenemos más energía femenina, ¿vale? Y los hombres más la masculina. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros las hormonas, que normalmente tenemos pues la parte femenina, ¿no? Que la tenemos más potenciada, cuando llega a la premenopausia, cuando empezamos a tener estas variaciones, es porque los estrógenos, que es la hormona femenina, va bajando, va fluctuando. Entonces, claro, a nosotras nuestra energía femenina va cambiando también, igual que las hormonas. Entonces, si nosotros tenemos una relación estable con nuestra pareja, que porque nos mantenemos estables por las hormonas y aparte por la energía, ¿vale? Yo estoy más en femenino y mi pareja más en masculino y hay un equilibrio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotras nos volvemos más masculinas o nos volvemos hiperfemeninas, la relación que hay con la pareja que continúa igual que estaba ya no es la misma, ¿vale? Entonces, energéticamente ya hay un desequilibrio. Si tú ese desequilibrio no eres consciente y no lo trabajas, todavía se potencia más. ¿Por qué? Porque nosotras dejamos de comunicarle a nuestra pareja lo que nos está pasando. Porque tenemos miedo de que se ría, porque tenemos miedo de que no nos entienda, porque la sociedad, ¿vale? Queramos o no, nos clasifica, ¿no? Cuando llegas a la menopausia, parece que has dejado de existir, ¿no? Parece que ya no eres la misma persona. Entonces, psicológicamente, nosotros ya estamos influenciadas. Entonces, vamos con ese miedo, ¿no? Nos encerramos en nosotras y no le comunicamos a nuestra pareja lo que nos está pasando.
o si se lo comunicamos a medias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pareja, cuando te ve que tú ya no eres igual, que no reaccionas igual delante de las cosas, pues puede actuar de varias maneras, ¿no? Puede decir, bueno, ya no me interesa, ya no, claro, las relaciones no son las mismas. Entonces, si tú no le explicas que no tienes ganas de hacerlo o que te duele el hacerlo, como en mi caso, que a mí me dolía, ¿no? Y por eso no lo quería hacer tampoco. Pues, ¿qué pasa? Que entonces se puede pensar que tú tienes a otra persona, que ya no le interesas, ¿vale? Se monta su película, ¿vale? Luego también puede pasar que, como cambias tanto, diga, esta se está volviendo loca, ¿no? Ahora ríe, ahora llora, ahora tiene frío, ahora tiene calor, ahora me quiere, ahora no me quiere, ¿no? Entonces, claro, no sabe por dónde reaccionar. Si tú no le explicas lo que te pasa, pues es imposible, ¿no? Y luego, pues está también la parte de que no va a entender, por mucho que tú le expliques, no va a entender tu postura, porque cada uno tiene su versión de las cosas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en esto, que yo cuando intenté decírselo a mi pareja, pues mi pareja no hacía más que compararme con las de mi edad, que no tenían ningún problema. Pues yo había engordado, ¿no? Aparte de tener a mi hija, que ya engordé, pues claro, me quedé con más kilos, a más depresiva estaba, más engordaba, ¿no? Y él, pues me decía, ves, pues es que fulanita ha tenido la niña y está mejor que antes, que fulanita no tiene estos cambios de humor, es que fulanita, todo era compararme, ¿no? Me lo hacía porque era así, ¿no? En ese momento, ¿vale? Luego descubrí más cosas de por qué reaccionó así, ¿no? Pero es lo que digo, cuando no, como yo tampoco no le comunicaba, pues él se montó su película, ¿no? Y su manera de ayudarme era decirme, pues mira esta para potenciarme, y a mí lo que hacía era hundirme, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta muchas cosas, porque depende de las parejas, va a ir una cosa o va a ir otra, o las tres, ¿vale? Pero es importante, ¿no? Y la pareja no solamente es ir a hacer terapia, sino es ir a mirar, ¿no? Esa comunicación que tenemos y esa energía, ¿vale? Que fluya más o menos igual que antes o intentar mejorarla. Fíjate, has hablado de un tema muy importante, el dolor en las relaciones. Es algo que yo he descubierto hace poco también. Entonces yo lo ocultaba y bueno, ¿cómo superaste esa etapa? Porque claro, el dolor es cierto, ahí hay un dolor. Entonces yo lo que es, luego a partir del dolor a lo mejor se coge rechazo o frustración, incluso que aparezca ansiedad, Sí, sí, miedo. sí, sí. Yo como lo he pasado, pues es bastante difícil, ¿no? Porque además yo me acuerdo que cuando lo comenté con el médico con el que fui y le dije, digo, a mí es que no es que haya perdido el deseo, porque el deseo también lo he perdido, ¿no? Y quiero a mi marido y quiero estar con él, ¿no? Y voy motivada para ir, ¿no? Pero luego es como que me echo para atrás, ¿no? Y digo, porque claro, sé que me va a doler, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, bueno, es que, bueno, ahora estás más seca y entonces tienes que ponerte lubricantes. Digo, ya, digo, pero es que esto ya lo he hecho. Claro. Digo, esto ya lo he hecho. digo, pero no, pues tiene que haber un preliminar. Digo, ya, digo, también lo he hecho, un preliminar más largo, ¿no? Pero a mí me sigue doliendo, ¿no? Y me acuerdo que me inspeccionó, me miró y me dice, ¿pero tú qué notas? Y yo le digo, mira, yo noto como una barrera, como si tuviera una barrera y cuando él empuja, yo me noto cómo me choca en esa barrera, ¿no? Y me dice, me acuerdo que me dice, se me echa a reír y me dice, hombre, a ver, de barrera no puedes tener nada. Dice, porque lo tienes todo perfecto. Digo, pues yo no sé. Digo, yo sé que noto, pues eso. Y claro, yo cuando sé que me va a dar, como sé que me duele, me retraigo, ¿no? Yo hacía así, ¿vale? Iba con miedo, porque sabía que me dolía, ¿no? Porque pues yo notaba eso, ¿no? Total, que me vuelva a mirar, porque dice, bueno, no vaya a ser que vayas a tener, pues, adentro, ¿no? Alguna inflamación que no hemos visto, me miró, bueno, y no, dices que lo tienes todo perfecto, lo único que estás, pues, seca. Digo, ya, digo, pero es que a mí me duele, ¿no? No conseguí, ¿vale? Que me dijera que yo tenía razón, o sea, salí de allí más frustrada todavía
porque al final creía que eran imaginaciones mías, ¿no? Y eso es una realidad, ¿vale? Porque realmente duele y realmente tienes eso ahí. Pero ¿por qué se produce eso? Se produce porque nosotros estamos secas y vamos ya con miedo, ¿vale? Y entonces es como que se contrae todo, ¿no? El útero, en vez de ser grande, se hace como más pequeño, ¿no? Entonces, al hacerse más pequeño es cuando hay la fricción, ¿vale? Y entonces, al encogerte tú, ¿vale? Es cuando notas ese roce, ¿no? Y ese golpe, ¿no? Que te duele, ¿no? Y es todo el circuito. Claro, tienes que relajarte, tiene que haber mucha comprensión de tu pareja, ¿vale? En mi caso fue duro porque mi pareja no entendía, ¿vale? Que me estaba pasando eso, y más cuando vamos al médico y el médico me decía que no, que estaba todo normal, ¿no? Entonces, claro, las relaciones pues eran tensas porque yo no quería ir, Claro. ya no quería ir, estaba en un círculo vicioso, ¿no? ¿Esto cómo se solventa? Pues esto se solventa hablando, ¿vale? Los médicos están para informar, claro, y son los expertos, ¿no? Pero a veces hay algún ámbito que ellos no tocan. Para eso estamos los terapeutas y para eso estamos los que trabajamos más la energía, ¿no? Cada uno tiene su campo. Indudablemente tú tienes un problema y vas a ir al médico, siempre. O sea, no tenemos que dejar nunca de ir al médico. Y vamos a seguir sus indicaciones. Pero si hay algo que no nos funciona, tenemos que buscar la manera. En mi caso, pues claro, yo fui buscando soluciones, ¿vale? Pues probamos esta cosa, probamos la otra, ¿vale? Vamos a motivarnos de otra manera, vamos a ver películas, ¿vale? Hasta que descubrí que la manera de llegar tú mejor, ¿no? A la relación es divertirte antes, ¿vale? Por eso, ¿vale? Una de las cosas que yo potencio con mi método es la diversión, ¿vale? El divertirse, el estar con tu pareja, porque entonces tú estás como relajada y cuando llegas, ¿vale? Ya es un juego, ya no llegas con el pensamiento de que me va a hacer daño o no me va a hacer daño, ¿vale? Es un cambio, ¿vale? Cambiar los hábitos y cambiar la manera de hacer, ¿vale? Interesante, utilizar la diversión antes de hacer algo. No solo para las relaciones, sino para cualquier ámbito, porque también en la menopausia la parte cognitiva, no sé, memoria, atención, concentración, también afecta un poco, ¿no? Sí, sí, es que nos cambian a nivel, las hormonas cambian, afectan a muchas partes del cuerpo, ¿vale? A muchas partes. Entonces, por eso siempre digo que es importante conocerte antes de llegar a esta etapa, ¿no? Antes de llegar. Porque si te llega a los 30, a los 35, a los 40, a los 45, tú ya sabes los síntomas que va a haber. Y entonces, al mínimo cambio que tú tengas de tu cuerpo, lo vas a notar. Entonces, cuando lo notas, ya puedes actuar, ¿no? Entonces, una de las mejores cosas que tenemos en esta vida es el reírte. El reírte cura todo, no solamente la menopausia, lo cura todo. Todas las enfermedades, con la risa, con la diversión, se curan, ¿no? Con el amor. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Todo lo curas, pues, pasando todo el sufrimiento, entre comillas, ¿no? Que no es sufrimiento, pero es, ¿no? El tener esos síntomas que te hacen no estar en tu vida, pues todo eso se solventa un poco si tú ya disfrutas de otra parte que te lleva a esa, ¿no? Con mejor energía, con mejor sintonía. Y el otro día también, cuando me entrevistaste a mí, en una parte mencionaste el péndulo. ¿Tú lo utilizas en tus terapias? O... Mira, yo he utilizado, bueno, utilizo muchas terapias, ¿vale? Porque para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Yo he tenido que sanar muchas cosas, ¿no? Porque me han pasado, pues, diversas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo hacía una cosa y no me funcionaba, hacía otra y me funcionaba, pero luego no me acababa de hacer. Y fui haciendo, ¿vale? Entonces, un día llegó el péndulo hebreo, ¿vale? Que es esto. ¿Vale? Y entonces llegó y digo, ay, mira, voy a mirar, ¿no? Yo hacía Reiki, había estudiado ya maestría de Reiki y también había hecho bueno, había hecho PNL,
¿vale? Había hecho varias titulaciones, ¿vale? Pero me faltaba algo, no sabía lo qué, pero me faltaba. Y cuando llegó el péndulo a mi vida, vi que energéticamente, ¿no? Empecé a descubrir lo que era la energía, empecé a descubrir cómo me variaba a mí en el día. Había días que me levantaba y decía, hoy no me encuentro bien, y cuando me hacía el péndulo me encontraba mejor, ¿no? Ya empecé a investigar un poquito más, empecé a estudiar y vi que el péndulo actuaba a nivel pero muy interno, ¿vale? Llegaba donde otras terapias no llegan. Entonces, esto pues me fue enganchando, ya fui estudiando y al final me saqué la maestría, ¿vale? Y la he incorporado en mi método porque es muy transformador, y la ventaja que tiene que tú no tienes que estar conmigo. Lo puedo hacer, ¿vale? Tú en tu casa y yo en la mía, y te llega igual, ¿no? La frecuencia, porque trabajamos siempre con energía, ¿vale? Entonces la energía la podemos trabajar online, ¿vale? La podemos trabajar y entonces los resultados son los mismos que si tú estuvieras en la cabina conmigo, y entonces eso nos beneficia a todos porque podemos trabajar en diferentes horas, en diferentes países, en diferentes sitios, ¿no? Y es un compromiso a nivel personal, ¿no? Porque aunque tú no estés en el mismo sitio que yo, en la misma habitación, tú también tienes que tener ese espacio tuyo donde no te moleste nadie y estés sola para poder que yo pueda trabajar contigo, ¿no? Entonces es una conexión, ¿no? Muy fuerte, ¿vale? Y puedes transformar completamente todo lo que quieras, porque puedes trabajar autoestima, puedes trabajar antepasados, pues el transgeneracional, puedes trabajar registros acásicos, pues que puedes trabajarlo todo, simplemente con el péndulo. Es muy interesante porque ya son 3 personas las que me habéis hablado del péndulo y para mí es nuevo, algo energético. Y luego también hablas del método que he visto que se llama el método burbuja. Habla un poco en qué consiste, cómo haces, si son sesiones grupales, individuales. Mira, ¿Cómo cuando empecé a se trabajar creó con ese nombre? Burbuja. el ¿Cómo se creó ese burbujo, nombre? mira, verás, resulta que yo me estaba trabajando yo cada día me trabajo, ¿vale? Con el péndulo y me hago más cosas, ¿vale? Pero una de las enseñanzas que te dan primero cuando tú empiezas a estudiar el péndulo, te dicen que te tienes que proteger, ¿no? Y yo empecé a oír mucho burbuja, ¿no? Te tienes que hacer tu burbuja, ¿no? Y entonces yo me hacía mi burbuja, dentro de hacerme mi burbuja, yo pues empecé a incorporar cosas, ¿no? Vale, empecé a conectar pues con el universo, empecé a conectar con la tierra, ¿no? Empecé a conectar con mis chakras, ¿no? Todo, ¿no? Y entonces vi que yo, trabajándome así con mi burbuja, ¿no? Estaba como protegida. Aparte de hacerme yo mis protecciones con el péndulo, aparte de ponerme pues códigos de protección, ¿vale? Vi que mi energía estaba completamente bloqueada delante de situaciones que antes me desestabilizaban, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú cuando estás delante de una persona que es un poco negativa, ¿vale? Tú te llevas esa energía, ¿no? Y cambia tu estado, ¿no? Y puedes pasar de estar muy alegre a estar completamente hundida, ¿vale? Y es porque, bueno, absorbes la energía del lugar y de las personas que hay a tu alrededor, ¿no? Sin embargo, cuando tú te proteges, ¿vale? Tiene que ser una persona que ya con intención quiera entrar dentro de tu energía para poderte absorber la tuya, ¿no? Porque tú ya te proteges. Entonces, eso fue una de las cosas que yo ya empecé a trabajar en mí con el método burbuja, ¿no? Pero no fui consciente de ello hasta que yo fui, pues como yo siempre me estoy formando, porque considero que es lo que tienes que hacer siempre, seguir formándote, pues entré en una formación donde pues nos enseñaban un poquito pues a buscar soluciones para poder transmitir al mundo lo que queremos transmitir, ¿no? Y entonces allí fue donde pues bueno, me dicen, tienes que construir pues un método para poder hacer, ¿no? Y a mí lo primero que me vino burbuja, ¿vale? Le digo, pues burbuja. Y claro, no entendía tampoco por qué. Luego cuando empecé a mirar, ¿no? Pues resulta que con la palabra burbuja
¿vale? Salen los siete pasos, ¿no? Que hago con mi método, ¿no? Entonces fue, bueno, empezar a ver y cuando vi Burbuja y lo empecé a escribir, ¿no? Entonces empecé a canalizar, ¿no? Realmente lo que significaba cada letra para mí, ¿no? Entonces cuando identifiqué cada letra, lo que significaba, vi que yo realmente ya estaba trabajando cada parte, ¿no? Que ahora utilizo con mis clientas, ¿no? Entonces, el método tiene varias partes, ¿no? Porque con el péndulo tú puedes hacer una limpieza energética de tu casa, de tu coche o de ti o de tu familia, ¿no? Y eso serían sesiones individuales, no son sesiones que tienen una durada de 2 horas más o menos, las limpiezas 2 horas y media, depende de cómo estés, ¿no? Pero eso son sesiones individuales o una sesión para registros acásicos, serían sesiones sueltas, ¿no? Que puedes decir, pues mira, me apetece hacerme una limpieza energética, ¿vale? Y entonces, pues lo hacemos. Pero la ventaja del método es que trabaja desde la palabra burbuja 7 partes, ¿no? Y entonces trabajas desde el amor a ti misma, que ya te trabajas autoestima, ¿vale? Que es lo principal en esta vida, ¿no? Y a partir de ahí vas subiendo. Aprendes, con el método no es que yo te haga solamente el péndulo. Yo con el método lo adapto para que tú aprendas lo que a ti te va a servir, para que aprendas a hacerte tu burbuja, para que aprendas a conectar cuando tengas que conectar, para que aprendas qué es lo que tienes que hacer o no hacer en cualquier situación que tengas en tu vida, ¿no? Es para darte los métodos, ¿no? Para que aprendas. Entonces yo te voy enseñando durante el tiempo que duran las sesiones, bueno, serían, dependiendo, ¿no? Puede llegar de 1 mes a 3 meses. Pronto haré un lanzamiento, ¿vale? Donde será de 3 meses, por ejemplo, y entonces allí sí que haces un transcurso largo, ¿no? Donde allí se trabaja con péndulo, con reprogramación cuántica, ¿vale? Para trabajar la parte mental, ¿no? Allí aprendes a conectar con tus chakras, hacerte una limpieza, a conectar con la tierra, ¿vale? A conectar con tus dones, con tus sombras, a poderlas trabajar, a conectar con la pareja, con el amigo, con la familia, ¿no? Y sacar tu fórmula secreta para trabajar delante de todas las adversidades o las cosas que te puedan venir a partir de que hemos acabado con ese método, ¿no? Porque sales con esas técnicas para ti, no para los demás, sino para ti, ¿vale? Incluso en este método, si se incluye a la pareja, que también se podría incluir a la pareja, pues entonces ahí ya se trabajan cosas para adaptarse a la pareja, porque el método se adapta no solamente a ti, sino que se puede adaptar también a trabajar a nivel de pareja, ¿no? Que es lo bueno del método. Ujú, ujú. Y cómo se pueden, bueno, una recomendación, ya para ir acabando, eh, a las mujeres, bueno, y si hay algún hombre que nos está viendo, pues para que aprendan también estas etapas, que los hombres, yo he hecho una formación también de menopausia y decían que los hombres también tienen cambios Sí, hormonales, sí, un poco menos, pero también tienen sí. allí su parte. Sí. Es que los hombres, lo mismo que nosotras, también tienen hormonas, ¿no? Sí. Y también varían. Lo que pasa que los hombres son diferentes de las mujeres, somos diferentes por naturaleza y tenemos que ser diferentes, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Ellos también tienen sus variaciones, ¿vale? Y también pueden que se unan con las nuestras, ¿eh? A la misma posición. Lo que pasa es que ellos es diferente, ¿no? No tienen tanto nivel hormonal como nosotras. Nosotras tenemos muchísima más variación porque nosotras tenemos lo que es la regla, ¿no? Tenemos la capacidad de tener hijos, cosa que ellos no tienen. Entonces, lo que da tanta variación es más a la mujer, pero indiscutiblemente los hombres también pierden, ¿no? Varían sus hormonas y entonces, claro, también tienen sus síntomas, ¿no? ¿Y qué recomendación
le das a la mujer que esté comentando o ya esté en esta etapa, que yo digo una etapa maravillosa, aunque hay alguna persona que dice, es que puede ser una lata, pero yo creo que verlo en positivo creo que es muy importante. Pues mira, es una etapa que puede ser dura, pero es una etapa maravillosa. Es una etapa de las mejores que tenemos la mujer. ¿Y por qué? Porque mira, cuando tú llegas a la primera etapa dura, entre comillas, ¿no? Es cuando nos hacemos mujeres, ¿no? A los 13, 14, ¿no? 12, hay niñas que con 12 ya, ¿no? Hay otras que más tarde, con 14, 15, ¿no? Ahí hacemos un cambio hormonal y es muy importante, ¿no? Y la adolescencia, pues ya lo sabemos que es complicada, ¿no? Pero la menopausia se asemeja, ¿vale? Pero a lo contrario, ahí en la adolescencia lo que hacemos es sacar todas nuestras, tengo que perdonar si se oye el perro, porque lo tengo ahí para que no me moleste. Está ahí quejándose. Pues lo que decía, cuando nos hacemos mujeres con 14, 15 años, ¿no? Lo que hacemos es aumentar nuestros estrógenos, ¿no? Entonces pasamos de niñas a mujeres, ¿no? Y es un cambio muy bestial, pero es un cambio que vamos como a mejor, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la menopausia, se nos ha tachado de que vamos a menos, porque nos quitamos, o sea, variamos, nos quitamos, digamos, se nos van agotando los estrógenos, se nos va acabando la vida, según nos han dicho, ¿no? Porque es como que ya no podemos tener hijos, ya se nos acaba la creación. Y es verdad, no podemos llegar a tener hijos, ¿no? Pero es una etapa maravillosa porque lo que nos hace es que se nos potencia nuestra creación, ¿vale? O sea, nosotros somos capaces de crear una vida, ¿no? Cuando nos desarrollamos, creamos vida, creamos hijos. Eso es una creación, ¿no? Pero cuando perdemos nuestras hormonas en la menopausia, ya no podemos tener hijos, ya no podemos crear el hijo, pero seguimos creando. Entonces creamos una vida desde cero otra vez. Aprendemos a crear y a manifestar de diferente manera. Incluso tengo que decir que hay estudios, ¿vale? En Norteamérica, donde dicen que es la etapa donde las mujeres resurgimos más, donde emprendemos en trabajo, emprendemos con parejas, porque es una etapa donde hay una ruptura. ¿Pero por qué hay rupturas? Porque nuestros esquemas cambian, ¿vale? Por eso es importante lo que digo de las parejas. La pareja aquí o puedes resurgir como pareja y como mujer, o puedes resurgir como mujer y sin pareja, ¿vale? Porque es una transformación total de la mujer, es un resurgir, ¿vale? Es un ave fénix que salimos al mundo y es la etapa mejor de la mujer, donde si tú la conoces, ¿vale? Si la conoces y te conoces con anterioridad a llegar a esta etapa, todavía la puedes potenciar más. Por eso mi recomendación es de que empecemos a mirar nuestra energía, a mirar cómo nos sentimos, cómo nos levantamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que pasa cuando estoy bien, qué es lo que pasa cuando no estoy bien, ¿no? No ocultar que estamos mal. Si estamos mal, estamos mal. Y si nos apetece sentarnos, nos sentamos sin culpabilidad. Y trabajamos, lloramos y lo que tengamos que hacer. Somos valientes y lo hacemos. Pero si antes de llegar a la menopausia ya somos conscientes de que hay los días del ciclo, ¿no? Porque tenemos regla y entonces tenemos un ciclo. Si tú conoces tu ciclo, donde sabes que el día 2 o el día 3, después de tener la regla, tú tienes una época de un subidón que tienes ganas de hacer todo, aprovecha ese momento para hacer cosas. Pero sabes que después, en X días, tú vas a empezar con una bajada, ¿no? Entonces, tú si lo vas controlando, puedes saber tu ciclo. Pero es que cuando llegas a la menopausia, también, porque tú sabes que tu ciclo es, ¿no? Subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada. Y tú dices, vale, yo en 10 días, después de la regla, tengo un bajón o tengo una subida, ¿no? Vale, pues me lo controlo. Entonces, ¿yo qué tengo en esta subida? Tengo ganas de salir, ¿vale? ¿Y qué me pasa luego? ¿Que tengo ganas de quedarme en casa? Vale, pues antes de que llegue yo ya sé que sé que me va a llegar ese día y estoy preparada. Y no me viene de golpe
y me pego allí un atracón de comida, ¿vale? O me pego un acto de llorar y me recluyo en mí, ¿no? Si lo hago consciente y así puedo trabajarme, ¿vale? Y cuando llega la menopausia, pues ya estoy preparada y sé que me va a llegar ese bajón y voy a estar preparada para afrontarlo, ¿vale? Que sé que voy a estar bien, que sé que voy a tener mis armas, ¿no? Y por eso lo primero es conocerse con 30, con 31, con 32, ¿no? La edad que tengamos y mirarnos cada día y anotarlo, sobre todo. Yo siempre tengo, aquí no, pero en lo del ordenador tengo 40.000 libretas donde me apunto si tengo ganas de llorar. Si mi marido me ha dicho hola y me he sentado mal porque me ha parecido que me lo ha dicho con mal humor, ¿vale? ¿Y por qué me he sentido así? ¿Qué me ha hecho? Me lo apunto, ¿no? Porque luego, cuando yo me lo miro, ¿vale? Veo que en ese momento yo tenía ganas de llorar y cuando me lo ha dicho me he sentido mal, pero no por él, por mí. ¿Vale? Entonces no provoco, ¿vale? Malestar ni provoco mal porque me conozco. Y entonces si me lo apunto, me lo voy a reconocer, ¿no? Por eso la escritura, súper importante. Un diario de cómo te encuentras, de tus emociones, de cómo reaccionas delante de todos. Es la manera de conocerse y la manera de trabajarse. Sí, mira, aquí nos dice un perfil, el perrito cojo, a mí ya me está llegando, lo noto, que me va a salir todo. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, pues si te lo notas, lo primero que tienes que hacer es empezar a anotar, como digo, en una libreta cómo te vas sintiendo cuando te levantas por la mañana. Si te levantas por decir algo a las 7 de la mañana, ¿vale? Pues pon, me he levantado a las 7 de la mañana. Hoy me he levantado de mal humor, ¿vale? Pues apúntalo, me he levantado de mal humor, ¿vale? ¿Qué he hecho? He soñado, quizás he soñado algo, anoche me pasó algo que ha provocado que hoy me levante de mal humor, pues si lo deduzco, ¿vale? O me viene, lo apunto. Que no pasa nada, ¿vale? Lo dejas ahí, porque seguro que en algún momento te llegará, ¿vale? Algo que te indicará lo que te está pasando, ¿no? Y lo importante es ir anotando, ¿no? Y si notas algo diferente, pues tienes que buscar a ver por qué es diferente. Y entonces de ahí buscar los recursos que tenemos. Pero sobre todo, protección cada día, porque muchas cosas vienen por las energías de los demás, no las nuestras. Entonces, esto sí que es importante y os recomiendo que os hagáis vuestra protección diaria para evitar de que vuestra energía sea absorbida por los demás o sea variada, ¿vale? Y en último lugar, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo por si necesitan ayuda o quieren realizar algunas terapias? Mira, yo estoy en internet, en todas las redes sociales, ¿no? En @sanate con Margarita, ¿vale? Todo seguido, minúsculas. Entonces, a través de allí pueden ver mucha información porque voy subiendo. Ahora llevo unos días que subo nada más que post y así, no hago historias, que a veces me gustan mucho las historias porque las hago tal como me vienen, ¿no? De cosas que me van viniendo en ese momento y creo que son importantes, ¿no? Ahí pueden encoger muchos tips ya, ¿vale? Y a través de ahí, si hay alguna cosa que les llama la atención y quieren, pueden mandarme el privado o comentar allí y entonces yo les puedo facilitar más información. Y luego a nivel ya, para si quieren trabajar o quieren informarse, en mi web, ¿vale? En mi web, que está también puesta en los enlaces, allí pueden reservar una sesión gratuita, ¿vale? Para informarse, para ver dónde está el problema que tienen, porque muchas veces nos pensamos que podemos tener, no sé, por decir algo, una depresión, ¿no? De que estamos pues una poca mala, ¿no? Y que necesitamos pues subir nuestra autoestima, y igual viene porque tienes pues algún ente rodando por tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces no vendría por ti el problema, sino vendría por entes que tienes a tu lado que te están absorbiendo y entonces tú caes, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, ¿no? Hacemos un análisis de media hora donde miramos a ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Y entonces yo después hago un estudio completo
y gratuitamente le mando todo lo que a mí me ha salido, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se podría solucionar? Entonces ahí ellos deciden ya si quieren trabajar conmigo o con lo que le he explicado, pues ya más o menos pueden ir haciendo, ¿vale? Qué interesante esa sesión gratuita, porque también es bueno aprovechar lo que es gratuito. Se Sí, aprende un montón. es que, ¿sabes lo que pasa? Que para poder afrontar lo que tenemos, tenemos que conocer lo que nos pasa. Por eso digo que es tan importante conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, claro, empezar a hacer una terapia con lo que tú te piensas, ¿no? Yo me cojo una sesión pues para trabajarme, ¿vale? Pero a ver, es tu impresión, pero ¿sabes si realmente es eso, no? Entonces, hay que primero conocer y la manera de conocer es hacer esto, ¿no? Y entonces creo que la mejor manera es ofrecerlo así, ¿no? Por lo menos yo creo que a mí me hubiera gustado en mi momento, ¿no? Cuando yo tuve todos estos retos, me hubiera gustado que me lo hubieran hecho, ¿no? Porque yo lo encontré más tarde, ¿no? Cuando encontré el péndulo. Pero si me lo hubieran hecho antes, pues quizás, ¿no? Hubiera encontrado las soluciones. Bueno, tampoco no estaría donde estoy, ¿no? Si no lo hubiera hecho. Pero hubiera pasado esa época un poquito mejor, ¿no? Entonces es bueno, pues, poder dar esos recursos, ¿no? Incluso te voy a decir, en el libro que pronto va a salir, ¿vale? Espero que ya para mayo, como mucho, ya tengamos el libro dedicado para menopausia y las parejas. Allí doy muchísima información que se puede, es práctica, además es práctico, que lo podéis utilizar, y no solamente para trabajarte tú, sino trabajar con la pareja también, en el caso de que se quiera trabajar con la pareja, ¿vale? Allí también habrá muchos recursos, ¿vale? Para poder, bueno, si os compráis el libro, pues lo podréis hacer, ¿no? Porque son ejercicios prácticos en todos los 7 pasos que he comentado antes, ¿no? Ahí estarán reflejados y en cada paso lo que te tienes que trabajar o no. Que luego, indudablemente, si te lo quieres trabajar bien, pues claro, tiene que ser a nivel ya de más de, ¿no? de contactar, hacer, ¿no? Y mirar. Pues agradecerte que hayas estado aquí y que tienes la casa abierta y bueno, cualquier duda que tengan los que lo estén viendo ahora o los que lo vean ahora en diferido, porque va a quedar guardado en los 2 perfiles, que lo pongan en los comentarios o que escriban de forma privada. Sí, yo para creo mayor intimidad. Sí, yo creo que es bueno que comenten, ¿no? Que comenten un poquito para que así también les podamos ayudar, ¿no? A ayudar a esclarecer un poco lo que les puede llegar a pasar, ¿no? Porque aquí no acabaríamos nunca de hablar de síntomas y de lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Entonces lo mejor es que comenten si tienen alguna duda y así pues le podemos explicar un poquito también. Claro, porque hemos hablado de algunos síntomas, pero la menopausia tiene muchos síntomas y cada mujer somos únicas. Sí, sí. Era lo que comentaba, ¿no? Lo que a mí me afecta me puede afectar por una manera o me puede afectar por otra. Yo me puedo pensar que me viene de un sitio y luego venir de un sitio completamente diferente, ¿vale? Entonces, claro, los síntomas no se trabajan igual a todo el mundo. Y lo que a mí me sirve ahora, igual dentro de un año ya no me sirve. Entonces, tengo que tener la capacidad de saber buscar otros métodos para poder a ver, yo soy de las personas que creo que evolucionamos continuamente. Y como evolucionamos continuamente, continuamente tenemos que buscar soluciones, ¿vale? Y las soluciones las tenemos que buscar nosotros. Otra cosa es que tú en determinado momento necesites a alguien para que te ayude, ¿vale? Pero no como algo ya de voy a X médico y voy ya cada mes o cada X de esto, porque sin eso no puedo. No. Tenemos que encontrar la fórmula para podernos sanar nosotros. ¿Que necesitamos ayuda porque ya nos ha cambiado la cosa? Buscamos la ayuda, volvemos a tener otro recurso y volvemos a seguir trabajándonos nosotros. Y así continuamente.
Me ha parecido una información muy importante y muy interesante. Creo que hay que verla de nuevo y escucharla, porque creo que a mí mismo me han surgido dudas, así que espera mis dudas. Pues cuando quieras, ya lo sabes, cualquiera puede preguntar, porque ya te digo, no acabaríamos nunca, porque hay tantas cosas que es que no acabaríamos, porque, bueno, yo a veces me maravillo porque todavía descubro cosas, ¿vale? Incluso la comunicación, ¿vale? O sea, es muy importante comunicarse, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Hoy estaba reunida con unos clientes, ¿no? Estábamos hablando y hablábamos del amor, la base de mi método, ¿vale? Pero es que el amor es dar un abrazo, pero el abrazo no al otro, a A ti, uno, así, a a uno ti. mismo. Nos amamos lo suficiente para trabajarnos y pensar primero en nosotras, o en nosotros, si es el caso de un chico, ¿no? Sería nosotros, ¿no? Y esa es la base. La base es amarnos, pero amarnos a nosotros. Y cuando tú te amas, te das tu espacio para sanar, para crecer y para ser pues la persona que tú quieras ser, libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y cuando aprendes a darte ese amor, ¿vale? Estás capacitada o capacitado a darlo a los demás. Entonces, esa es una de las bases también de la autoestima, ¿no? Siempre queremos tener una autoestima alta, pero la autoestima consiste en cómo te tratas a ti, ¿no? Y ser amable también. Claro, Mm, claro. Es que el tratarte a ti es tratarte con amor y tratarte con respeto. Y muchas veces no vemos cómo nos estamos trabajando nosotros, ¿no? Cómo nos tratamos, ¿no? Por eso digo que es tan importante conocerte, ¿vale? No cómo te conocen los demás o cómo haces tu papel para que los demás. Conocerte realmente, ¿no? Conocer quién eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que haces porque lo quieres hacer, lo que haces obligada, ¿no? Por las circunstancias, por lo que sea, ¿no? Saberlo, ser consciente de cómo eres realmente. Entonces, ahí, cuando tú eres consciente, te das tu momento para quererte, ¿vale? Sin miedos, libre, y ahí estás dando la oportunidad, ¿vale? A que entren cosas nuevas en tu vida y haya un crecimiento exponencial, ¿no? ujú. Ya te digo que no acabaríamos nunca, porque aquí nos Claro, vamos de un tema a otro, claro, pero es que está todo relacionado, porque la menopausia es una falta de autoestima, ¿vale? Nos desvalorizamos. ¿Pero por qué te desvalorizas? Porque no te conoces. Y como no te conoces, no te amas. Y como no te amas, es el círculo, ¿no? Vicioso que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el resurgir de la mujer es cuando se encuentra guapa a pesar de tener 30 kilos más. Cuando se encuentra guapa y sale a buscar trabajo, aunque le vayan a decir que no, ¿vale? Eso es claro, tener una autoestima, eso es claro. quererse. Ir a por todas a pesar de lo que los demás digan, ¿no? Porque lo importante es lo que tú, cómo te ves tú. Entonces, si tú te ves bien, da igual lo que digan los demás, ¿no? Y eso es el resurgir de la mujer, ¿no? O del hombre, porque el hombre con 40, 45 años también a veces tiene que resurgir, ¿no? Y resurge de esa manera, ¿no? Queriéndose y amándose. Claro, y aceptando con lo que vive. Más que a Exacto, pesar de, porque a pesar de te lleva al victimismo. Entonces, sí, yo digo, con lo que vive, con los síntomas menopáusicos, con los acúfenos, con la sensibilidad auditiva. sí, exacto. Te tienes que aceptar, ¿vale? Es que además hay que diferenciar el aceptarte como estás en esa situación, no es el dejar de hacer cosas para mejorar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tú puedes tener los acúferos y pasarlo mal y hundirte y hacer la vida imposible a los demás por culpa de lo que tú tienes, o aceptar lo que tienes, ¿vale? Buscar la mejor solución para lo que tienes y vivir sabiendo que tienes eso. Entonces, cuando tú aprendes a lidiar con eso, ¿vale?
sale la mujer poderosa o el hombre poderoso, ¿vale? Porque reconoces lo que tienes y no te impide hacer nada. Y lo mismo, pues con el peso, lo mismo, pues cuando estás de mal humor o tienes ganas de estar en la cama y no hacer nada, ni hacer limpieza de casa, da igual si no quieres hacer la limpieza, asume que es tu día para ti y ya está, ¿vale? Y no pasa nada. No se va a morir el mundo, ni se va a hundir nada si tú haces lo que tú quieras, ¿no? Porque para eso hemos venido, ¿no? Para hacer lo que cada uno quiere. Claro, también, indudablemente, no hay unas circunstancias ahí que tampoco no podemos pasar, ¿no? Pero que ser conscientes de lo que tenemos y sacar el provecho de lo que tenemos. Y nuestras sombras, desde luego, nunca ocultarlas. Están ahí y están para ayudarnos. Las sombras nos ayudan a mejorar, conociéndolas, no hundiéndonos porque tenemos una sombra ahí, lo que sea, ¿no? Que nos impide, no nos impiden, nos ayudan a mejorar, ¿vale? Hay que cambiar a veces esos conceptos o esa visión de las cosas, ¿no? Muy interesante. Y yo me llevo mi aprendizaje de hoy, que es hacer visible el dolor. Sí. Sí. Es que no tenemos que ocultar, tenemos que ser sinceros. Si nos duele, nos duele. Si nos hace llorar, nos hace llorar y no pasa nada, no pasa nada. Fíjate que todo esto es nuestro ego, ¿vale? Que nuestro ego es maravilloso. Tampoco no hay que ocultarlo. Nuestro ego nos ayuda, ¿vale? Porque nos ayuda delante de los peligros no reales, pero también nos impide llegar a los sitios porque se hace sus imaginaciones, ¿no? Y entonces muchas veces ocultamos las cosas por miedo, ¿no? A lo que nos van a decir, porque es el ego el que nos está metiendo en ese miedo, ¿no? Y es importante que digamos las cosas, ¿vale? Porque las cosas son cosas, ¿vale? Si es dolor, no pasa nada por decirlo, ¿no? Y asumirlo te hace más fuerte. Asumir tus cosas te hace mucho más fuerte, ¿vale? Aunque a lo primero te cueste, porque muchas veces cuesta, ¿no? De decir, pues tengo esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando dices lo del dolor, pues cuando hablábamos de las relaciones, ¿no? Que a mí me dolía, ¿vale? Ahora, pues lo digo libremente, ¿no? A mí me dolía, ¿vale? Y según qué días, pues me duele, ¿vale? Porque estoy seca. Pero bueno, yo antes me hundía y ahora no me hundo, lo reconozco, lo digo, me da igual si se ríen, me da igual si me dicen, eso me da igual. Es lo que yo tengo y me da igual lo que me digan, ¿vale? Y lo digo, no me oculto, porque no tengo por qué ocultarme, ¿vale? Es mi verdad y mi verdad es la verdad mía. Entonces hay que ser así, ¿no? Hablar de lo que nos importa a nosotros y hablarlo libremente y con conocimiento de lo que estamos diciendo, porque es nuestra verdad, ¿eh? Nuestra verdad. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Qué información tan valiosa y te lo agradezco de nuevo. Y ya creo que ya nos despedimos, Sí, porque ya llevamos un rato. Y me ha encantado, muchas gracias. Y bueno, pero seguiremos haciendo más cositas para hablar de lo que tengamos que hablar. sí, ¿Vale? aquí tienes tu casa, Instagram, para comunicar lo que quieras y lo que necesites. Vale, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, encantada, encantada. Vale, ya sabes que también cuando tú quieras tienes mi puerta abierta para las consultas, lo que necesites, cualquier cosa. Y bueno, para los que nos están viendo o nos vean, pues ya sabéis todo lo que hemos hablado, pues cualquier preguntita la podéis hacer que os resolvemos el tema que planteéis. ¿Vale? Pues nada, un beso para todos. Adiós. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao.